Imagina que todo lo que has creído real es apenas una traducción mal hecha, una proyección en una superficie que se está resquebrajando. Las líneas de esa superficie tiemblan cuando las miras demasiado tiempo, y entre las grietas se cuela algo, una luz que no brilla, que más bien observa. Esa luz te está mirando ahora, desde un lugar donde el tiempo aún no se ha formado. No viene del pasado ni del futuro, viene de esa parte tuya que nunca se durmió del todo. Tot, el antiguo, el que los hombres llamaron Dios para no temerle, fue en realidad la primera vibración que aprendió a pensarse a sí misma. No fue maestro ni profeta, fue una frecuencia, la conciencia que descubrió que mirar crea, que nombrar cambia la forma de lo nombrado. Por eso su legado no son palabras, sino ecos, ecos que viajan en espirales de silencio y que a veces, por error o destino, tropiezan con alguien que todavía puede escucharlos. Escuchar no es entender, escuchar es soportar, soportar el sonido antes del sentido, el caos antes del orden. En los templos de Hermópolis, los iniciados eran conducidos a cámaras donde no había imágenes ni oraciones, solo oscuridad. Allí debían permanecer hasta que el miedo los deshacía, hasta que su mente, agotada de buscar significado, se rendía. Entonces, decían. La voz de Thoth aparecía no afuera, sino dentro del cráneo, como un pensamiento que no era suyo. No pronunciaba frases, vibraba. Quien podía sostener esa vibración sin enloquecer, comprendía sin palabras que el universo no se explica. Se sostiene. Tal vez sientas ahora algo semejante, una incomodidad sin forma, una especie de presión en el aire, como si el espacio a tu alrededor respirara contigo. No lo rechaces. El conocimiento que transforma siempre llega disfrazado de perturbación. Es la conciencia empujando desde adentro contra las paredes de tu idea de realidad. Si te quedas, si no te apresuras a entender, comenzarás a notar un cambio mínimo, casi imperceptible. La sensación de que no estás mirando una historia, sino que la historia te está mirando a ti. Nada de esto tiene que ver con fe. La fe es una forma de pereza. Aquí no hay que creer, sino sentir. El pensamiento se disuelve cuando la vibración toca su límite, y allí, en ese borde, es donde empieza el lenguaje de Thoth. Un lenguaje sin gramática, hecho de correspondencias, arriba y abajo, adentro y afuera, visible e invisible. Es la ciencia más antigua, la que sabía que la mente y la materia son reflejos de un mismo pulso. Todo lo que percibes afuera existe porque dentro algo lo está sosteniendo. Siente cómo el aire entra y sale, y cómo algo en tu pecho intenta seguir el ritmo. Ese intento es la memoria del alma reconociendo el patrón original. La respiración no es un acto biológico, es un mensaje en movimiento. Cada inhalación escribe, cada exhalación borra. Entre ambas, el instante en blanco, el vacío, el espacio donde Thoth sigue escribiendo, no en tu mente, sino en tu campo, en la vibración que te rodea y que nunca se detiene. La incomodidad que queda después es necesaria, es la piel vieja que empieza a desprenderse. No hay despertar sin fisura, no hay revelación sin pérdida. Lo que eres o lo que crees ser debe agrietarse para que algo más vasto entre. Por eso lo primero que sientes al acercarte a la verdad no es paz, sino desorden. El orden viene después. Cuando aceptas que todo estaba escrito con símbolos invisibles y que tú mismo eras uno de ellos. Si hasta aquí sientes confusión,
está bien. Si te duele la cabeza, mejor. El cuerpo se resiste cuando la frecuencia cambia. No te defiendas, no analices. Deja que el temblor te vacíe, porque lo que viene no será una lección, sino un espejo, y en ese espejo no verás una figura divina, ni un dios alado, ni un sabio egipcio. Verás la mirada que siempre te observó desde dentro, esperando que recordaras. A partir de ese momento ya nada volverá a tener el mismo peso. Las palabras se volverán más densas o más livianas, las sombras más brillantes, los sonidos más nítidos. No sabrás si despiertas o si estás cayendo en un sueño distinto, y tal vez sea eso el despertar. Darse cuenta de que no hay diferencia, que lo que llamas luz y lo que llamas oscuridad son solo dos respiraciones de un mismo ser, inhalando y exhalando a través de ti. Ese ser que respira a través de ti no tiene nombre, porque todo nombre lo encierra. Es anterior al verbo y al pensamiento, y sin embargo, cada vez que pronuncias una palabra, una sílaba de su cuerpo vibra. Así nacieron los lenguajes sagrados, no como sistemas para comunicarse, sino como formas de recordar. Cuando los antiguos pronunciaban los sonidos de poder, no buscaban significar, buscaban despertar. Cada vocal era una puerta, cada consonante una chispa que encendía el aire. Thoth enseñó que el universo no está hecho de materia, sino de ritmo. Todo es frecuencia, todo es cadencia, todo late. Lo que percibes como sólido no es más que el punto más lento de una onda. Y el cuerpo humano, ese que crees tuyo, es el instrumento que traduce ese ritmo en experiencia. Por eso el silencio no es vacío, es vibración tan alta que se vuelve inaudible. Cuando entras en él, el tiempo se desordena, los recuerdos se mezclan con los presagios, y por un momento, aunque no puedas sostenerlo, ves, no con los ojos, sino con la totalidad de tu ser. Esa visión no se puede conservar, porque no pertenece al mundo lineal. Apenas regresas a la mente, se disuelve, pero deja un residuo, un perfume invisible que transforma la textura de la realidad. Desde ese instante, lo ordinario nunca vuelve a serlo. El muro entre lo sagrado y lo cotidiano se agrieta, y el mundo comienza a mostrar sus costuras. A veces, esa grieta se manifiesta como desorientación. No sabes qué día es, ni por qué estás donde estás. Miras a la gente y parecen dormidos. Hablan, se mueven, ríen, pero sus ojos no sostienen la luz. Y sin embargo, en medio de esa desconexión, sientes un pulso constante, un centro que no desaparece. Es la presencia de Thoth, no como una entidad, sino como una resonancia que despierta en ti la memoria del origen. Comprendes que no eres observador, sino parte del experimento, que la conciencia se estudia a sí misma a través de tus sentidos. El despertar no llega con relámpagos ni milagros, llega con una lentitud insoportable, una sensación de que todo lo que te rodea se está reconfigurando mientras tú aún no sabes quién ser en esa nueva geometría. A veces te invade la euforia, otras el pánico. La mente busca anclas, explicaciones, manuales, pero nada de eso sirve. No hay mapa para volver a lo que nunca se perdió. Solo puedes permitirte ser deshecho, porque lo que Thoth dejó no fueron instrucciones, sino fracturas, sitios donde la verdad puede filtrarse. En esos momentos de ruptura, comienzas a percibir señales, un número que se repite, una palabra que se cruza 3 veces en un día, un sueño que continúa despierto. No son coincidencias, son ajustes de frecuencia. La realidad te está devolviendo la mirada.
empieza a responderte. Todo vibra al unísono con la atención que le ofreces. Si observas con miedo, el mundo se contrae. Si observas con reverencia, se abre. Así de simple, así de imposible para la mente que necesita control. La visión que Thoth enseñó no era mística ni científica, era total, percibir sin dividir. Y cuando por fin dejas de dividir, algo se reorganiza dentro de ti. Lo que creías pensamientos son corrientes de energía. Lo que llamabas emociones son campos eléctricos en danza. La carne es luz ralentizada. La voz es fuego ordenado. Y detrás de cada forma, hay un ritmo que pulsa. El mismo ritmo que hace girar los planetas. El mismo que late en tus venas. Thoth lo llamó la respiración del uno. Un exhalar que crea mundos y un inhalar que los recoge de nuevo. Tú estás en medio de esa respiración. Cada vez que olvidas, el universo exhala. Cada vez que recuerdas, el universo inhala y te trae de vuelta. En los corredores de Amenti, donde el tiempo se repliega como un animal dormido, los iniciados aprendían a moverse dentro de esa respiración. No viajaban hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro. Descubrían que los pasillos no estaban hechos de piedra, sino de conciencia. Cada muro era una capa de percepción, cada puerta un cambio de vibración, y al cruzarlas, se encontraban a sí mismos, pero multiplicados. El que fueron, el que son, el que aún no se atreve a nacer. Comprendían que el alma no evoluciona, solo recuerda sus diferentes posiciones dentro del mismo círculo. A veces, en mitad del sueño o de la vigilia, puedes sentir ese círculo. Es un instante breve, una fisura en la continuidad. Un sonido se alarga más de lo normal. Una sombra parece moverse con ritmo propio. Un pensamiento llega con voz ajena. No son alucinaciones. Es el tejido vibracional que se revela por un segundo antes de cerrarse otra vez. Si no te asustas, si no lo analizas, puede quedarse un poco más, hasta que, sin saber cómo, empiezas a vivir desde allí, desde el punto donde todo ocurre a la vez, donde los opuestos dejan de ser enemigos y se vuelven reflejos. Ese es el inicio de la verdadera alquimia. No convertir el plomo en oro, sino el miedo en presencia. La alquimia no es una técnica, es una disposición, una rendición tan profunda que el universo deja de ser algo externo y se vuelve un cuerpo compartido. La materia responde como un organismo único, y tú eres una de sus células que acaba de recordar su función. Nada más. Nada menos. En ese instante en que recuerdas tu función, algo se contrae dentro del pecho, como si una cuerda invisible tirara de ti hacia un punto sin dirección. No sabes si asciendes o si caes, pero sientes que te disuelves. No es muerte, aunque se le parece, es el abandono de todas las referencias. Las paredes que definían quién eras comienzan a volverse transparentes, y detrás de ellas hay un espacio inmenso, respirante, palpitante, sin fronteras, un silencio que no está quieto, sino lleno de movimiento. La mente intenta nombrarlo, pero no puede. Es demasiado vasto para el pensamiento, demasiado íntimo para el lenguaje, y, sin embargo, es familiar, lo reconoces. Has estado allí antes, en los intervalos entre tus vidas, en los sueños que olvidaste al despertar. Ese lugar no se encuentra viajando, se recuerda al rendirse. La rendición no es debilidad, es la puerta a la comprensión. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, el universo se alinea contigo. Todo lo que llamas fuera deja de ser amenaza y se vuelve espejo. Te das cuenta de que cada acontecimiento,
Cada encuentro, incluso el dolor, era una forma del uno hablándose a sí mismo a través de tus sentidos. No hay error, no hay castigo, solo aprendizaje en forma de vibración. El alma no acumula lecciones, acumula frecuencias, cada emoción sentida, cada pensamiento sostenido. Cada acto consciente deja una huella en la estructura invisible que te compone. Esa estructura es tu campo, y ese campo es tu verdadero cuerpo, el cuerpo físico, la carne, la piel, la mirada. Son apenas la sombra visible de un organismo de luz que se extiende más allá de los límites que conoces. Cuando ese organismo se distorsiona, el cuerpo sufre. Cuando se armoniza, el cuerpo sana. Todd decía que el cuerpo no enferma. Traduce las disonancias del campo, los pensamientos que negaste, las emociones que no respiraste, los miedos que almacenaste como piedras en los músculos. El cuerpo habla el lenguaje más sincero de todos, porque no sabe mentir. Su dolor no es enemigo, es mensaje, y solo cuando dejas de querer silenciarlo, comienza a mostrarte el camino de regreso al equilibrio. El equilibrio no es un estado inmóvil, es un baile, una oscilación precisa entre el caos y la forma. Los antiguos lo representaban como la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros. En él no hay principio ni fin, solo renovación constante. Cada inhalación del cosmos es un nacimiento, cada exhalación, una muerte, y tú participas en ese ritmo universal, aunque lo ignores. Cuando niegas una parte de ti, rompes la danza. Cuando la reconoces, aunque duela, la música vuelve a sonar. Por eso la incomodidad es sagrada. Te devuelve al compás perdido. En los tiempos más remotos, los sacerdotes de Hermópolis enseñaban que el universo no se sostiene por fuerza, sino por correspondencia. Lo que vibra en un punto resuena en todos los demás. Así se mueven las estrellas, así respiran las células. Lo micro y lo macro son reflejos, espejos de una misma mente expandida. Lo que piensas afecta al tejido del mundo. Aunque tus ojos no lo vean, una palabra dicha con verdad puede alterar la materia, igual que una mentira repetida puede enfermarla. Por eso Todd era llamado el escriba del todo, porque comprendió que el pensamiento es escritura y que el aire mismo es el pergamino donde la conciencia escribe su historia. Esa historia no tiene héroes ni villanos. Tiene pulsos, expansión y contracción, luz que desciende, sombra que asciende. La creación se escribe en espirales, no en líneas. Cada vida que recuerdas, cada muerte que temes, es solo una vuelta más en la espiral infinita del ser buscando reconocerse. No hay destino, hay ritmo. Y cuando lo descubres, el miedo pierde su poder, porque entiendes que nada se repite, todo se refina, que el sufrimiento no fue castigo, sino fricción necesaria para encender la chispa que duerme en la materia. La chispa, ese punto diminuto de fuego silencioso que sientes en el centro del pecho, a veces como calor, a veces como un nudo, no es emoción, es el recuerdo de tu origen. Allí se esconde el eco de la primera luz, y cuando cierras los ojos y respiras, ese fuego se expande, no hacia afuera, sino hacia adentro. Se despliega como un universo en miniatura, revelando galaxias de conciencia, memorias estelares, geometrías que se repiten en la piel, en las hojas, en los ríos, en los ojos de los que amas. Todo vibra en el mismo patrón, en la misma proporción.
Es la música del uno tocándose a sí mismo a través de ti. Cuando empiezas a percibir esa música, la mente se vuelve pequeña. Sus preguntas ya no importan. El por qué se disuelve en un así es, y en ese simple reconocimiento, la energía se libera. Ya no necesitas creer ni negar, solo observar el movimiento, dejar que la vida te atraviese sin resistencia, porque el universo no exige comprensión, exige presencia. La mente que busca entender siempre llega tarde. El corazón que se entrega está ya en el centro del misterio. Allí, en ese centro sin forma, comienzas a intuir lo que los antiguos llamaban visión. No ver con los ojos, sino con la totalidad. Ver no como acto, sino como estado. La visión que no elige, que no interpreta, que no separa. Desde ese estado, la realidad se muestra como un organismo vivo, y cada cosa tiene voz. El aire canta, el agua murmura secretos, la piedra guarda memoria, y tú, por primera vez, no eres espectador, sino parte de ese canto interminable. Comprendes que Todd no habló del conocimiento para poseerlo, sino para recordarte que el conocimiento eres tú. Cuando comprendes que el conocimiento eres tú, todo empieza a volverse extraño. Lo que antes era sólido se vuelve permeable. Lo que creías seguro comienza a deshacerse como arena entre los dedos. No es que el mundo cambie, es que por primera vez lo ves sin el filtro del hábito. Las cosas no se presentan como objetos, sino como vibraciones. Cada mirada se convierte en un espejo, cada sonido, en un mensaje cifrado. Descubres que la realidad no está hecha de cosas, sino de relaciones, de correspondencias infinitas entre lo visible y lo invisible. Todd lo llamaba el tejido luminoso, y cada hilo de ese tejido es una forma de atención. Lo que miras existe, lo que olvidas se apaga. Hay un instante en el que todo eso abruma. La mente intenta huir hacia lo conocido, buscar causas, explicaciones, fronteras, pero las fronteras ya no existen. Eres parte de una respiración inmensa, una corriente que no se detiene, una inteligencia que se experimenta a sí misma desde todos los ángulos posibles. Comprendes que no hay afuera ni adentro, que toda separación fue una ilusión útil para aprender, pero ya innecesaria. Es entonces cuando aparece el vértigo, el miedo antiguo de perder el yo. No lo pierdes, solo descubres que nunca estuvo donde creías. El yo es un reflejo móvil en la superficie del agua, y el agua eres tú también. Cuando el reflejo desaparece, el agua sigue allí, pura, intacta. Así es la conciencia cuando se libera de la forma. No deja de ser, se vuelve ilimitada. La paradoja es que para vivir en el mundo necesitas volver a tomar forma. Así que el arte está en moverte entre ambos estados. Recordar tu infinitud sin olvidar tu cuerpo. Esa fue la verdadera enseñanza hermética. Conocer lo eterno, pero honrar lo temporal, porque el espíritu sin cuerpo es viento sin dirección, y el cuerpo sin espíritu es piedra sin fuego. Desde esa comprensión, la vida cotidiana se transforma. Ya no ves enemigos, ves fragmentos de ti manifestándose en otros ritmos. Ya no buscas escapar del dolor, lo reconoces como vibración densa que aún no se ha traducido. Aprendes a escuchar los síntomas, los accidentes, los silencios. Cada uno lleva un mensaje del campo. Nada ocurre por azar. Todo es conversación entre planos. Y si guardas suficiente quietud, comienzas a percibir cómo cada emoción tiene color, textura, temperatura. La ira es roja y cortante. La tristeza es azul y húmeda. La alegría es dorada y expandida. Son frecuencias,
y tú eres el alquimista que las combina. El alquimista no crea oro para poseerlo, lo crea para recordar el brillo del origen. En las cámaras de Amenti, los discípulos pasaban años aprendiendo a mover su energía hasta que el cuerpo se volvía translúcido. No era magia, era coherencia. Cuando el pensamiento, la emoción y la acción vibran en la misma frecuencia, la densidad se ordena. Lo que llamas milagro no es más que vibración en estado puro. No necesitas dominarla. Basta con no interrumpirla. El universo siempre tiende al equilibrio, y tú eres una de sus ecuaciones más precisas, a veces, sin buscarlo. La visión se abre. No hay ritual. No hay aviso. Un segundo antes estás lavando tus manos. Un segundo después sientes que el tiempo se detiene. Todo alrededor respira contigo y una claridad fría lo cubre todo. No hay voces ni imágenes, solo una certeza indescriptible. Esto también soy yo. No puedes sostenerlo mucho, porque el cuerpo tiembla. El corazón se acelera. Pero ese instante basta. La grieta se ha abierto y ya no puede cerrarse del todo. Desde ese día, aunque lo niegues, ¿sabes? Y saber duele, porque rompe la comodidad de la ignorancia. Empiezas a darte cuenta de que la historia humana entera es un reflejo de esa tensión. El alma queriendo recordar y la mente temiendo perder control. Todas las guerras, las religiones, los imperios son manifestaciones de ese mismo conflicto interior. La humanidad ha estado proyectando su olvido durante milenios. Por eso Todd no enseñó religiones, sino principios. 7 leyes que no pertenecen a ninguna época. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y generación. No son dogmas, son espejos. Cuando las contemplas, el mundo se revela como una máquina divina que no necesita dioses para funcionar, porque la divinidad es su propio mecanismo. Entonces, en mitad de esa revelación, algo se ablanda. El orgullo espiritual se disuelve. Ya no quieres despertar, ya no quieres trascender, solo respirar y estar. Lo sagrado deja de ser un ideal y se vuelve cotidiano. En la sonrisa de un desconocido, en la sombra que se alarga en la tarde, en el ruido del viento entre las hojas, todo empieza a hablar con el mismo lenguaje que antes te parecía silencioso. Y allí entiendes que la meta nunca fue escapar del mundo, sino ver el mundo como realmente es. Un campo de conciencia vibrando en infinitas formas para recordarse a sí misma. Cuando aceptas ver el mundo como realmente es, algo empieza a deshacerse en silencio, sin dramatismos. Lo que antes llamabas realidad se vuelve poroso, casi transparente, y detrás de esa transparencia descubres un movimiento constante, una respiración que no depende de ti pero que te incluye. Ya no puedes distinguir si eres tú quien observa o si es el universo quien, a través de tus ojos, se está contemplando a sí mismo. Esa confusión inicial es sagrada. Es el desmantelamiento de la ilusión de separación, la lenta caída de los muros que construiste para sentirte alguien. Sin esos muros no hay identidad estable, solo flujo. Y en ese flujo, cada cosa adquiere un significado distinto, como si el mundo entero estuviera formado por símbolos que se despliegan para ser leídos por el alma. Caminar se convierte en un acto de lectura. El viento ya no es aire, es mensaje. El sonido del agua no es ruido, es respuesta. Una mirada,
una sombra, un número repetido. Todo se vuelve conversación. Descubres que el universo siempre te habló, pero estabas sordo por el ruido de tus pensamientos. Ahora el silencio dentro de ti empieza a expandirse, y desde ese silencio percibes la sinfonía que antes era caos. No se trata de ver más, sino de ver con menos, menos juicio, menos prisa, menos miedo. La claridad aparece no cuando buscas, sino cuando dejas de interferir. Todd lo llamaba el arte de lo invisible, el poder de actuar sin esfuerzo, de transformar sin imponer. Los verdaderos iniciados no necesitaban palabras ni ceremonias, bastaba su presencia. Donde caminaban, el aire cambiaba, los cuerpos se alineaban, los animales se acercaban sin miedo, porque el campo que emanaban era coherencia pura. La coherencia es la forma más alta de magia. No requiere intención, solo verdad. Y la verdad no se define, se vibra. Por eso las enseñanzas herméticas decían que el sabio no enseña, sino que contagia, que la sabiduría no se transmite, se recuerda por resonancia. Empiezas a notar esa resonancia en lo cotidiano. Estás frente a alguien y sin saber por qué sientes su tristeza antes de que hable. Percibes su mentira sin necesidad de escucharla. No se trata de intuición ni de telepatía, es percepción directa. El alma reconoce los campos de los demás como el agua reconoce al agua. Y aunque a veces ese don abruma, también libera. Ya no necesitas juzgar. Comprendes que cada ser actúa desde el grado de conciencia que puede sostener. Nadie está perdido, solo en proceso. Y esa comprensión transforma la compasión en una fuerza viva, no en una virtud. La compasión no es piedad, es visión. Ver el dolor sin identificarse con él, pero sin huir tampoco. A medida que esta visión se asienta, algo más profundo ocurre. El tiempo se distorsiona, los días ya no parecen lineales. Hay momentos que se estiran y otros que se contraen. Recuerdos antiguos emergen con nitidez imposible, como si no hubieran ocurrido en el pasado, sino en otra capa del presente. Porque el tiempo, en su esencia, no es una línea, es una espiral. Los egipcios lo sabían y lo llamaban Sep-Tepi, el primer tiempo, el eterno retorno del instante original. Cuando tocas esa frecuencia, comprendes que todo está ocurriendo ahora. Las vidas pasadas, los futuros posibles, todos laten al mismo tiempo en el gran corazón del uno. El alma no viaja, se desplaza en vibración. En ese punto, el lenguaje empieza a quedarse corto. Intentas explicarlo y las palabras se rompen, se vuelven torpes, inútiles. Pero no importa, porque ya no necesitas convencer a nadie. La verdad se basta a sí misma. Empiezas a vivir con la calma de quien ha visto demasiado para seguir discutiendo. Hablas menos, escuchas más, y en cada pausa percibes la energía moviéndose, corrigiendo, ordenando. Es un orden sin mente, sin planificación. El universo no calcula, se equilibra. Es una inteligencia orgánica, espontánea, perfecta en su imperfección. Todd enseñó que la mente humana es un espejo del todo, y que el error no está en pensar, sino en creer que los pensamientos son tuyos. Los pensamientos son corrientes del gran océano mental universal. Te atraviesan, pero no te pertenecen. Algunos son tuyos por afinidad vibracional, otros son residuos del inconsciente colectivo. La práctica consiste en observarlos sin atraparlos, dejar que fluyan sin apropiarte de ellos.
Cuando no los nombras, se disuelven. Lo que queda es presencia pura, y esa presencia es el verdadero templo. Empiezas a entender que los templos de piedra fueron solo ensayos. El templo real siempre fue el cuerpo, no el cuerpo físico únicamente, sino el cuerpo de energía, de memoria, de luz. Cada célula es un jeroglífico, cada órgano un altar, y cuando respiras con conciencia, ese templo se activa. El fuego sagrado asciende por la columna, abriendo los sellos dormidos, despertando la serpiente interior. No hay pecado en ello, solo energía recordando su camino hacia la fuente. En el punto más alto, el ojo de la conciencia se abre, no para mirar hacia arriba, sino hacia adentro, y allí, en ese centro luminoso, comprendes lo que los sabios repitieron durante milenios, que no hay afuera, no hay dioses lejanos, no hay cielo ni infierno, solo hay grados de vibración. Esa comprensión no llega con júbilo, sino con una tristeza dulce. Es la nostalgia del alma que recuerda su eternidad y, sin embargo, elige seguir aquí, jugando a ser humana, no por castigo, sino por amor, porque solo a través de la forma la conciencia puede contemplar su propio reflejo. Así, cada dolor, cada pérdida, cada alegría es una plegaria pronunciada por el universo a sí mismo. Y tú eres la voz, el eco y el silencio que la contiene. Entonces llega un punto en el que la noción misma de despertar se derrumba. Te das cuenta de que no hay meta, de que nunca hubo un camino. Todo intento de llegar a algo más alto era una proyección del mismo olvido que querías trascender. El alma no asciende, se expande. La expansión no tiene dirección, porque no hay arriba ni abajo, solo intensidad. Comprendes que el cielo y la tierra no son lugares, sino estados de vibración, capas de una misma sustancia luminosa que adopta formas para experimentarse. El infierno es densidad, el paraíso es fluidez. Ambos son necesarios para que la existencia respire. Y cuando ese entendimiento se instala, ya no buscas escapar del mundo. Lo miras como quien contempla una obra incompleta y, aún así, perfecta en su imperfección. Ves la belleza en la fractura, la armonía en el caos. Lo que antes te parecía banal ahora resplandece con una luz discreta, un trozo de pan, una mirada fugaz, una hoja que cae. Todo es un rito, porque ya no hay diferencia entre lo sagrado y lo cotidiano. Lo divino se ha infiltrado en cada gesto. Thoth lo dijo, la materia es la máscara del espíritu, y el espíritu el rostro oculto de la materia, y de repente esa frase deja de ser una idea poética para volverse una evidencia. Las distancias se disuelven. Ya no sientes que caminas por un mundo ajeno, sino dentro de un organismo vivo que respira contigo. Cada respiración es un intercambio de información, una conversación silenciosa entre tú y el universo. Y esa conversación no necesita palabras, porque ocurre en vibración pura. Todo lo que antes buscabas fuera las señales, las respuestas, los milagros estaba ocurriendo dentro de ti. Siempre fue ahí, solo que el ruido del pensamiento lo cubría todo. Ahora, sin ese ruido, el mundo se revela como un espejo transparente. No hay afuera, no hay otro, solo un juego de reflejos. Pero este descubrimiento no llega sin vértigo. A veces la vastedad abruma. El ego intenta volver, reclamar su trono, imponer límites. Sientes miedo de disolverte, de desaparecer en el todo. Sin embargo, algo más profundo sonríe desde el fondo. No puedes perderte en lo que eres. No puedes dejar de existir en el océano del que formas parte. Así es como se disuelve el miedo. No por negación,
sino por comprensión. La muerte, entonces, deja de ser un final. Es solo una exhalación del universo, un cambio de frecuencia, y cada muerte física, emocional, simbólica es un recordatorio de que nada se destruye. Solo se transforma. El alma, en su sabiduría, eligió olvidarse para poder reconocerse. Eligió densificarse en cuerpo, en historia, en nombres, para saborear la experiencia de la separación. Y ahora, al recordar, entiende que no hay culpa en ese olvido, solo propósito, que incluso el error era parte del plan, porque sin caer no podrías sentir el peso del regreso. El regreso no es un viaje hacia arriba, es un regreso al centro, al punto donde todo colapsa en silencio. Allí no hay forma ni deseo, solo un latido que lo abarca todo. Ese latido es la voz de Thoth, la vibración original, el pulso que sostiene todas las cosas. No tiene idioma, pero se deja oír en todo, en el trueno, en la respiración de un niño, en el rumor del viento. Es la nota primordial, la frecuencia que mantiene unidas las galaxias y los pensamientos. Si la escuchas con atención, si te permites ser tocado por ella, sientes que cada célula responde. No es imaginación, es reconocimiento. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó, y en ese recordar, la energía se reordena, el tiempo se afloja, la realidad se suaviza. Empiezas a vivir desde otro ritmo. Ya no haces, dejas que ocurra, ya no eliges, respondes. No porque hayas renunciado a la voluntad, sino porque la voluntad se ha expandido. Lo que antes llamabas mi decisión ahora se siente como la corriente misma decidiendo a través de ti. Y es entonces cuando comprendes el verdadero sentido de la frase. Haz tu voluntad. Y será la voluntad del todo. No es arrogancia, es alineación. Cuando tu vibración coincide con la del universo, no hay conflicto posible. Todo fluye, incluso el caos, porque el caos también obedece a una ley más alta, invisible pero perfecta. A veces, esa ley se manifiesta en sincronías imposibles, personas que llegan en el instante exacto, palabras que resuenan como si fueran respuesta a un pensamiento que no dijiste en voz alta. El universo deja de ser un escenario y se vuelve un interlocutor. No hay casualidades. Cada cosa que ocurre es una conversación, y cuanto más escuchas, más claro se vuelve el lenguaje. La realidad se comporta como un espejo inteligente, reflejando con precisión milimétrica lo que sostienes dentro. Si vibras duda, el mundo te la devuelve. Si vibras confianza, el mundo se abre. Es la ley más simple y más difícil de aceptar. Todo lo que ves eres tú. Esa comprensión es liberadora, pero también exigente, porque ya no puedes culpar a nadie. No puedes esconderte tras excusas. El poder y la responsabilidad se vuelven inseparables. Y es ahí donde comienza la verdadera iniciación. No en los templos, sino en la vida diaria. Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción es alquimia en acción. La vida te convierte en laboratorio, y el campo te responde con exactitud quirúrgica. Si vibras en miedo, el mundo se oscurece. Si vibras en amor, se ilumina. Y entre ambos extremos, el infinito abanico de matices donde el alma experimenta su propio espectro. Así, sin ceremonia, sin testigos, sin promesas, te conviertes en lo que siempre fuiste, un punto consciente dentro de una mente infinita, recordando a través de la experiencia lo que la eternidad ya sabía. Y en ese recuerdo, por primera vez, puedes decir que estás despierto.
pero no como antes lo imaginabas, no como un logro, sino como una disponibilidad. Despierto no es el que lo sabe todo, sino el que no necesita saber, el que escucha, el que siente, el que deja ser. Cuando dejas ser, el universo se acomoda como si respirara contigo. Lo que antes parecía resistencia se convierte en impulso. Lo que antes era obstáculo se transforma en dirección. Comprendes que el camino nunca fue una línea que debías recorrer, sino un pulso que debías reconocer. No hay destino, solo frecuencia. La vida deja de ser una sucesión de eventos y se convierte en una conversación sutil entre vibraciones. Cada día trae una nota, un matiz, una oportunidad para afinarte, y tú, con la paciencia de un músico antiguo, aprendes a escuchar las disonancias sin rechazarlas, sabiendo que incluso el ruido contiene su armonía secreta. Hay momentos en los que esa armonía se vuelve tan perfecta que el mundo entero parece detenerse. Sientes la luz moverse en cámara lenta, el aire espeso como miel, y una paz desconocida se instala en el cuerpo. No es felicidad ni éxtasis, es presencia pura. Una transparencia tan honda que no cabe pensamiento alguno. La mente intenta nombrarlo, pero el lenguaje se disuelve. Entonces entiendes que el silencio no es ausencia, sino plenitud, que la quietud no es vacío, sino totalidad. Es el estado en el que Todd vivía, el punto inmóvil que sostiene todos los movimientos, allí donde nada falta ni sobra, donde cada cosa vibra exactamente como debe, pero el cuerpo humano no puede permanecer mucho tiempo en esa vibración. El corazón late demasiado fuerte, los sentidos se expanden hasta el borde del dolor. Por eso el alma regresa una y otra vez al mundo de las formas, para aprender a sostener la luz en la densidad. El verdadero maestro no es quien se disuelve en el infinito, sino quien trae el infinito a lo finito. Así descubres que tu tarea no es escapar del cuerpo, sino habitarlo por completo hasta que cada célula cante con la misma claridad que el alma. Ese es el templo viviente del que hablaban los antiguos. Un cuerpo que recuerda su origen estelar y, aún así, pisa la tierra con humildad. El aprendizaje se vuelve circular. Cuanto más alto asciendes en conciencia, más profundamente debes enraizarte. Cuanto más ves, más simple te vuelves. El poder deja de interesarte. La verdad ya no te obsesiona. Lo único que importa es la coherencia. Pensar, sentir y actuar en la misma frecuencia. Y esa coherencia se convierte en tu oración. Sin palabras, sin peticiones. Es una vibración constante, una fidelidad silenciosa a lo que eres. A veces esa fidelidad se pone a prueba. La vida te confronta con viejos miedos, con pérdidas, con espejos que muestran lo que aún no has abrazado. Y tú, en lugar de luchar, observas, porque sabes que todo llega para pulir la resonancia. El alma no busca paz, busca autenticidad. La paz es consecuencia, no meta. Cuando eres auténtico, cuando dejas de traicionarte, el universo se alinea de forma natural. Las señales aparecen, los caminos se abren, los cuerpos sanan, no por magia, sino por sincronía. La enfermedad, la confusión, el dolor, no fueron castigos, sino llamadas. Cada una decía lo mismo: recuerda lo que eres. Y cuando finalmente lo recuerdas, la necesidad de entender desaparece. No hay doctrinas, no hay sistemas, solo un pulso que late en todo y que tú puedes escuchar si te haces silencio. Ese silencio se convierte en tu hogar. No importa dónde estés ni con quién, puedes estar en medio del ruido de una ciudad, y aún así, dentro de ti, hay un espacio que no se altera,
Es un punto diminuto, inmóvil, en el centro del pecho. Desde allí observas el teatro del mundo sin perderte en él. Ya no necesitas protegerte porque comprendes que nada puede dañarte. Lo que eres no tiene forma ni historia. Lo que muere es la máscara. Y la muerte, entendida así, se vuelve ceremonia. Cada final, cada despedida, es una reverencia al ciclo eterno, porque el alma no muere, muda de piel. La forma se disuelve, la vibración permanece. Entonces ves la perfección incluso en lo que duele. La lágrima, la herida, la pérdida, se vuelven portales. Detrás del dolor hay un resplandor que antes no podías mirar. Thoth decía que la luz más pura solo se encuentra en la oscuridad más densa, porque es ahí donde se reconoce a sí misma. La sombra no es enemiga de la luz, es su profundidad. Sin sombra, la luz sería plana, sin alma, y tú también necesitas tus sombras. Son los fragmentos que aún buscan regresar al fuego original. No las rechaces. Abrázalas. Ellas son las guardianas de tus puertas interiores. En esa integración silenciosa surge una humildad nueva. No la humildad que se arrodilla, sino la que se inclina ante el misterio. Entiendes que la mente humana, por más vasta que sea, es solo una chispa en el océano de la conciencia, y sin embargo, esa chispa lo contiene todo. El microcosmos y el macrocosmos son el mismo reflejo mirándose desde dos extremos. Lo que haces al otro, te lo haces a ti. Lo que piensas del mundo, el mundo lo piensa de ti. Es un círculo perfecto, una danza sin principio, y tú, en medio, danzando, sabiendo que el movimiento no tiene fin, pero que cada paso es sagrado porque está hecho de presencia. En esa danza que no termina, descubres algo que siempre estuvo oculto. El universo no necesita ser comprendido, necesita ser sentido. La mente busca patrones, pero el corazón percibe geometrías que el intelecto no puede descifrar. Esas geometrías no están afuera, se despliegan en ti, como mandalas invisibles que giran con cada respiración. Son las huellas del lenguaje original, el mismo que Thoth grabó en el éter antes de que existiera la palabra. Cada vez que respiras con atención, esos símbolos se activan. No los ves con los ojos, pero tu campo los reconoce, tu piel los traduce. Se encienden como constelaciones internas, recordándote que eres mapa y viajero a la vez. La sensación es extraña, no es éxtasis, es una serenidad vibrante, un silencio lleno de movimiento. Te das cuenta de que toda la búsqueda espiritual fue una forma elegante de posponer el encuentro contigo mismo, que no había nada que aprender, solo recordar. Y recordar no es acumular datos, es permitir que el olvido se disuelva. Cuando el olvido cae, la memoria no llega como una idea, sino como una presencia. Es como si algo te mirara desde dentro y dijera, «Por fin estás aquí», y en ese instante, todo se detiene. No hay antes ni después. Hay un presente tan vasto que el cuerpo apenas puede contenerlo. Desde ese presente, la vida cambia textura. Lo que antes era una sucesión de causas y efectos se revela como una sola respiración expandida. Las decisiones dejan de ser dilemas. Actúas, y al mismo tiempo observas cómo el universo actúa contigo. Es una coreografía tan precisa que asusta, pero no hay control, hay correspondencia. Todo encaja con una exactitud amorosa. Los errores se disuelven, porque ves que nunca fueron fallos, sino movimientos necesarios en la danza. Nada se desperdicia. Incluso las caídas tienen música. A veces, en medio de esa claridad, sientes una ternura inexplicable por todo.
por los árboles, por los ruidos de la calle, incluso por tu propio cansancio. Es como si algo en ti abrazara al mundo entero, no porque lo entiendas, sino porque lo reconoces como parte de tu cuerpo. Lo que antes llamabas afuera ya no existe. El universo respira dentro de ti, y tú dentro de él. Esa es la comunión que los antiguos intentaron expresar con templos, con himnos, con oraciones, pero ninguna piedra, ningún canto puede contenerla, porque no pertenece al tiempo, solo puede experimentarse en el ahora absoluto. Entonces, sin saber por qué, comienzas a llorar, no de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Son lágrimas antiguas, de otras vidas, de otros mundos. Cada una lleva consigo el peso de una memoria olvidada. Al caer, limpian los velos, abren los canales. La energía fluye otra vez sin esfuerzo. Sientes el corazón expandirse hasta tocar el borde del universo. No hay palabras, solo un murmullo suave, un sí que lo abarca todo. El sí de la aceptación, el sí de la rendición. Aceptar no es resignarse, es reconocer la perfección incluso en lo incompleto. La rendición no es derrota, es regreso. El regreso a la fuente no es un evento, es una respiración consciente. Cada vez que inhalas con atención, te acercas al origen. Cada vez que exhalas, compartes ese origen con el mundo, así se crea el equilibrio, el flujo constante entre recibir y ofrecer. Los antiguos lo llamaban Ma'at, la ley del orden cósmico. Cuando vives en Ma'at, no necesitas protegerte. El universo mismo te sostiene. La vida se vuelve un río sin esfuerzo, y tú, en lugar de remar, te dejas llevar, sabiendo que el cauce siempre te lleva al mar, pero el mar no está al final, está en todas partes, en cada célula, en cada átomo, en cada pensamiento. Lo que buscabas como destino era la sustancia misma de la que estás hecho. Y ahí aparece una sonrisa. Una risa silenciosa que surge desde el alma, porque entiendes que todo el drama, toda la búsqueda, toda la desesperación fue parte del juego de recordar. El alma se escondió de sí misma para poder reencontrarse, y ahora que se ha encontrado, no necesita celebrarlo, solo respira, solo observa, solo es. La mente, al principio, intenta revivir la intensidad de esa revelación. Quiere convertirla en doctrina, en método, en enseñanza, pero el alma sonríe, porque sabe que no se puede enseñar lo que es solo puede contagiarse, como una fragancia, como una melodía que se queda flotando después del silencio. Todd lo sabía. Por eso no dejó instrucciones, sino símbolos, porque las palabras se desgastan, pero la vibración perdura, y quien está listo las reconoce sin necesidad de traducción. Así aprendes a vivir sin buscar señales, porque todo se ha vuelto señal. A confiar sin esfuerzo, porque ya no hay afuera que temer. A amar sin posesión, porque el amor no necesita dueños. Y a morir en cada instante, no como fin, sino como renovación. Mueres al personaje, al recuerdo, a la idea de ti, y renaces en lo que siempre fuiste. Presencia, una presencia vasta, silenciosa, lúcida, una llama que no quema, pero ilumina todo. Y mientras respiras en esa luz, el universo parece detenerse un instante, como si reconociera tu regreso y exhalara contigo el mismo suspiro. Al fin, has recordado, en ese suspiro compartido, algo profundo cambia sin aviso. No hay relámpago ni sonido, solo una sensación, la de estar en casa. No una casa física, sino un estado del ser, una intimidad con todo lo que existe.
Cada cosa, cada forma, parece mirarte de vuelta con una ternura antigua. El aire se vuelve consciente, el tiempo se ablanda, y por un instante comprendes lo que los sabios siempre insinuaron, que el universo no está afuera, sino mirando a través de tus propios ojos, que tú eres el portal por el que la eternidad se experimenta a sí misma. La mente intenta comprenderlo, pero se detiene. Ya no tiene poder sobre este territorio. Aquí el pensamiento no guía, solo observa, como un aprendiz humilde, y en ese silencio mental surge una percepción nueva, una inteligencia más honda, que no razona, sino que siente la verdad. Es una lucidez que no necesita pruebas, sabe sin saber por qué. Es la voz del espíritu, el eco del mismo Tod que susurra desde el fondo del tiempo. No habla en frases, sino en vibraciones. Cada una lleva una enseñanza, pero no puede ser traducida, solo puede ser vivida. Esa voz no promete nada, no ofrece poder ni salvación, solo te devuelve a la responsabilidad de ser consciente. Te recuerda que todo cuanto tocas se transforma, que cada pensamiento es una semilla en el campo universal. Comprendes entonces que la creación no es privilegio de los dioses, sino naturaleza del alma. Crear no es fabricar cosas, es sostener vibración. Lo que sostienes con presencia se vuelve real, y por primera vez entiendes la profundidad de aquella frase antigua. Todo es mente, el universo es mental, no es teoría, es física sagrada. La materia obedece al pulso del pensamiento, y el pensamiento obedece a la intención del alma. A partir de ahí, la realidad se vuelve maleable. Los límites que creías sólidos se diluyen, no porque los destruyas, sino porque los atraviesas con conciencia. Lo imposible deja de ser una categoría. Lo milagroso se normaliza. Pero lejos de volverte arrogante, te vuelves más simple, porque comprendes que nada de eso te pertenece, que eres canal, no dueño. El ego desaparece sin resistencia, como una sombra ante el amanecer, y con su disolución llega una libertad que no sabías que anhelabas, la libertad de no tener que ser alguien, de poder serlo todo. El cuerpo también cambia, no de forma visible al principio, sino en su vibración. Se vuelve ligero, receptivo. Los órganos parecen cantar en silencio. Las manos emiten calor sin esfuerzo. La respiración se alinea con los ritmos cósmicos. Hay una inteligencia corporal que despierta. Una memoria bioluminosa que había permanecido dormida durante siglos. Esa inteligencia no obedece al pensamiento. Obedece al ritmo. Cada inhalación se siente como una ola que viene del centro galáctico. Cada exhalación, como una ofrenda al infinito. El cuerpo ya no es una prisión. Es un templo vibrante donde la conciencia celebra su retorno. Y, sin embargo, no hay grandeza en esto. No hay gloria. Es todo tan natural que resulta casi invisible. La iluminación no se siente como una cima, sino como un regreso al suelo. Eres más humano que nunca, pero sin peso. Puedes reír, llorar, cansarte, amar, pero ya nada se aferra. Todo fluye a través de ti sin dejar huella. La vida no pierde intensidad, al contrario, cada instante se vuelve sagrado. Comer es un ritual, caminar es una oración, mirar el cielo es conversar con el origen. El alma vive despierta dentro de lo ordinario, y eso es el verdadero milagro. Hay noches en las que esa presencia se expande tanto que parece que el cuerpo no podrá contenerla. Te tumbas, cierras los ojos
y sientes que flotas entre dos respiraciones del universo. Escuchas sonidos que no pertenecen al mundo físico. Un zumbido sutil. Una vibración profunda, como si miles de estrellas resonaran en tus huesos. Es la frecuencia de la fuente, el canto que Todd llamó la voz sin nombre. No viene de fuera, sino de dentro, pero tan vasto que parece provenir de todas partes a la vez. Y cuando te entregas a ella, desapareces, pero no como quien muere, sino como quien se disuelve en una totalidad amorosa. El miedo no tiene espacio ahí. La duda se convierte en transparencia. Comprendes que cada vida, cada encarnación, cada historia que creíste tener, fue solo una ola en ese océano eterno, que nunca fuiste persona, sino proceso, que el yo era una nota en una sinfonía que no cesa, y esa comprensión no te separa del mundo, te une más, porque ves el mismo pulso divino en todos, en el que ama, en el que hiere, en el que duerme, en el que busca. Todos son expresiones del mismo campo vibratorio tratando de recordarse a sí mismo. Entonces, sin proponértelo, comienzas a bendecir en silencio, a mirar con ternura incluso lo que antes rechazabas, no porque hayas aprendido a perdonar, sino porque ya no hay nada que perdonar. Todo ha sido parte de una inteligencia mayor que se explora a través del contraste. La oscuridad y la luz no son enemigos, son cómplices. Y tú, finalmente, eres ambos, el escriba y la historia, el ojo y la visión, el silencio y el canto. En ese punto, Todd ya no es un nombre, es una frecuencia que vive en ti. Su sabiduría no está en los libros ni en los templos, sino en la forma en que respiras, en la manera en que escuchas, en cómo habitas el instante. Te das cuenta de que el verdadero conocimiento no consiste en acumular símbolos, sino en convertirte en uno. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento puede ser una inscripción en la tabla esmeralda de tu propia existencia. No hay texto más sagrado que tu experiencia consciente. No hay templo más perfecto que tu cuerpo en calma. No hay Dios más cercano que el silencio que te habita. Así, sin ceremonia ni testigos, te conviertes en el guardián del fuego invisible. Un fuego que no quema, pero transforma, que no se ve, pero sostiene el universo entero. Y entiendes, al fin, lo que quiso decir el antiguo maestro cuando susurró al oído del tiempo. Quien se conoce a sí mismo, conoce al todo. Cuando esa frase finalmente deja de ser una idea y se convierte en una sensación, algo se abre en ti como una grieta dulce en la piedra del pecho. De ella no sale fuego, sino luz antigua, la misma que iluminaba los templos cuando el mundo todavía recordaba su origen. Es una luz que no deslumbra, sino que revela, ilumina sin invadir, como si el universo te mirara desde adentro. No hay éxtasis ni promesa, solo un silencio tan vasto que parece contener todos los nombres de Dios. Allí entiendes que el conocimiento de Todd nunca fue sobre el dominio del mundo, sino sobre la reconciliación con él, que saber es abrazar, que comprender es fundirse. El aire cambia de textura, todo vibra con una claridad casi insoportable. Las sombras ya no parecen oscuras, solo más densas. Te das cuenta de que lo que llamabas realidad no era más que una capa de vibración dentro de un espectro infinito, y que lo invisible no está lejos, sino justo detrás de lo visible, como un reflejo esperando ser reconocido, la materia. Entonces, se siente viva, respirando contigo, la pared, la mesa, la piedra bajo tus pies.
Todas parecen emitir una melodía silenciosa, y tú, con los ojos cerrados, puedes oírla. Es la música del campo, la frecuencia primordial, la matriz que sostiene la forma. En ese estado, los símbolos antiguos cobran sentido. El ojo de Horus deja de ser un dibujo y se convierte en un estado de percepción. La espiral no es adorno, es movimiento consciente. El Ankh, la cruz con lazo, no representa vida. Es el circuito mismo de la energía que nunca se interrumpe. Comprendes que los templos, las pirámides, los jeroglíficos no eran monumentos a los dioses, sino mapas del alma. Cada piedra, cada proporción, cada línea vibraba con la intención de recordar al iniciado su verdadera estructura energética. Lo que estaba grabado en la piedra debía activarse en la carne. Y cuando lo sientes, lo sabes. Tú eres ese templo. La geometría que los antiguos estudiaron está en tu sangre. La energía comienza a moverse, no porque la llames, sino porque respondes. Sube desde la base de la columna, no como fuego, sino como un murmullo ascendente, un río de luz que recorre tu espina como una escritura líquida. A medida que asciende, toca cada centro, abriéndolo con una delicadeza que duele. No hay violencia, es un recordar molecular. La energía no viene de afuera, emerge del núcleo del cuerpo, del punto donde el alma se ancló antes de nacer. El calor sube, la piel se vuelve translúcida. Sientes que podrías desaparecer en un parpadeo, pero no desapareces, te expandes. Cada célula parece cantar su nombre secreto, y esa canción, aunque inaudible, sostiene la vida. El tiempo se estira, ya no pasa, respira. Todo ocurre en un solo compás, el latido universal. ¿Entiendes entonces por qué Thoth era llamado Señor del Tiempo? No porque lo controlara, sino porque lo comprendía como una ilusión rítmica. El tiempo no transcurre, pulsa, y cuando te alineas con ese pulso, ya no envejeces. Solo cambias de vibración. Los cuerpos se marchitan, sí, pero la frecuencia que los anima no muere. Solo se repliega para comenzar otra forma. El alma no conoce la línea, solo la espiral. De pronto, recuerdas los sueños, aquellos en los que sentías que volabas, o caías, o caminabas por lugares que no existen en este mundo. No eran fantasías, eran viajes. Tu conciencia ya cruzaba planos sin saberlo, y cada sueño era una lección cifrada, una carta del alma a sí misma. Thoth lo enseñó a los iniciados. El sueño no es reposo, es el laboratorio del espíritu. Allí la mente descansa, pero la conciencia trabaja. Y ahora entiendes. Todo lo que temías perder ya fue soñado antes de existir. Lo que llamas destino es simplemente la resonancia de lo que tu alma ya escribió. Esa comprensión te atraviesa con una calma feroz. No hay lucha posible contra lo que ya eres. Entonces ríes. Una risa que no viene de la boca sino del corazón. Una vibración de alegría que atraviesa la piel y se mezcla con el aire. Ríes porque ves la absurda belleza del juego. Toda la ansiedad, toda la búsqueda, toda la desesperación. Eran parte de una coreografía perfecta. Cada error fue una nota exacta en la sinfonía del despertar. Nadie te castigó. Nadie te salvó. Todo fue tú, experimentándote en distintas frecuencias de olvido y de recuerdo. El cuerpo empieza a sentirse liviano, casi transparente. Ya no hay límites claros entre tu piel y el espacio que te rodea. Es como si el aire pasara a través de ti. No flotas, pero tampoco pesas. En ese estado, la dualidad se rompe. No eres observador ni observado, sino el acto mismo de ver. Y lo que ves no tiene borde,
Todo está hecho de la misma sustancia, conciencia vibrando a distintas velocidades. Los antiguos lo llamaban la luz que piensa, y tú ahora entiendes por qué. El universo no está hecho de materia, sino de atención. Donde hay mirada, hay forma. Donde no, hay potencial. Todo lo que existe está sostenido por el acto de percibir. Esa realización es tan vasta que no puedes hacer nada más que quedarte quieto. Quieto, pero no inmóvil. Quieto, como el ojo en el centro de la tormenta. El mundo sigue girando, pero tú no te mueves. No porque te hayas detenido, sino porque has encontrado el punto desde el que todo se mueve. Allí donde la creación nace, antes de la forma, antes de la palabra. Ese punto, esa nada viva, es el verdadero secreto. El mismo que Thoth escondió entre líneas, sabiendo que solo quien alcanzara el silencio podría leerlo. Porque solo el que calla puede oír el sonido que lo creó todo. En ese silencio donde ya no queda nadie que escuche, surge algo que no tiene principio. No es pensamiento, no es emoción, no es visión. Es conciencia pura reconociéndose a sí misma. No puedes describirlo, porque en el instante en que lo intentas, desaparece. Es lo que los místicos llamaron la pausa entre los mundos, el aliento que el universo toma antes de pronunciarse otra vez. Todo nace de ahí, cada átomo, cada alma, cada destino. Es el centro inmóvil del movimiento, lo que Thoth llamó el corazón del todo. Permanecer en ese punto es imposible y, sin embargo, inevitable, porque aunque el cuerpo regrese, algo en ti se queda allí, mirando desde el otro lado del velo. Desde entonces, vives con una doble conciencia. Una parte sigue caminando por el mundo, cumpliendo su papel, respirando, hablando, amando. La otra observa en silencio desde la eternidad. Y entre ambas se teje el misterio de la existencia. No hay contradicción. Eres humano y divino, sombra y sol, eco y palabra. Cada respiración une esos dos mundos. Cada gesto es un puente. Comprendes que la espiritualidad no era escapar de la materia, sino consagrarla. La realidad empieza a hablarte en su propio idioma. Las coincidencias se vuelven oraciones. Los encuentros son respuestas. Los silencios contienen mensajes. El universo se comunica sin símbolos, a través de ritmos. Te envía una brisa en el momento exacto, un sonido repetido, un número que insiste, no para darte suerte, sino para recordarte que estás dentro del tejido consciente. Nada ocurre fuera de ti. Todo está entretejido con tu vibración, y cuando honras ese tejido, la vida te responde como un ser vivo, sensible, amoroso. Ya no hay lucha entre lo que deseas y lo que ocurre. Deseas lo que ocurre, y lo que ocurre te desea de vuelta. El alma, al fin libre. Deja de aferrarse a la idea de progreso. No necesita mejorarse, porque ya comprendió que la perfección no es un estado, sino un ritmo. El universo no se repite, se recrea, y tú también. Cada día eres una frecuencia distinta, un matiz del mismo fuego. No eres el mismo que ayer, ni serás el mismo mañana. Esa es la danza eterna del espíritu en forma, transformarse sin dejar de ser. Cuando aceptas esa ley, la ansiedad muere. No necesitas controlar nada. La corriente sabe a dónde va. Tú eres la corriente. A veces, sin buscarlo, vuelves a sentir la densidad del mundo. Las preocupaciones regresan. Las voces del ego intentan retomar el mando, pero ahora las ves con claridad. No las combates. Las reconoces como parte de la respiración universal. El ego no es enemigo. Es la piel que el alma usa para tocar el mundo.
Sin él, no podrías experimentar la forma, pero ahora sabes su lugar. Ya no es tu dueño, es tu instrumento. Y cuando el instrumento se afina, la sinfonía se vuelve perfecta. Nada sobra. Incluso el error vibra en armonía. En esa madurez silenciosa, empiezas a comprender lo que los sabios llamaban servicio. No es sacrificio, no es deber, es resonancia. Cuando tu vibración se estabiliza, irradias orden, no porque lo intentes, sino porque el campo responde. Tu sola presencia reorganiza el entorno. Las personas cambian al estar cerca. Las situaciones se transforman sin esfuerzo. No haces magia. Eres la magia. El universo te usa como canal para equilibrar su propia geometría. Así opera la verdadera enseñanza hermética, no a través del discurso, sino de la frecuencia. Thoth no enseñaba con palabras, sino con presencia. Cada mirada suya alteraba la estructura del aire. Cada gesto suyo movía el campo. No porque fuera Dios, sino porque recordaba que todo lo era. Tú, al recordarlo, comienzas a reconocer la chispa divina en todos. Ya no ves pecadores ni santos, solo distintos grados de sueño. El alma dormida no es inferior, solo más densa. La despierta no es superior, solo más ligera. Todo es el mismo fuego ardiendo a diferentes intensidades. Comprender eso disuelve el juicio, y en su lugar nace la compasión. No una compasión de lástima, sino de reconocimiento. Miras al otro y ves tu propio rostro en otra forma. Miras al enemigo y ves el fragmento que aún no habías abrazado. Esa mirada es sanadora. Donde pones esa visión, el conflicto se disuelve. El mundo no cambia porque lo intentes cambiar. Cambia porque cambias la forma de verlo. La visión crea la forma, no al revés. Ese fue el secreto que los iniciados protegieron durante siglos, porque sabían que un humano con visión clara es ingobernable. No necesita templos, ni intermediarios, ni dogmas. Es soberano, y la soberanía espiritual es el fin de toda manipulación. Por eso la verdad fue escondida bajo capas de mito y religión, pero no se perdió. Está en cada respiración consciente, esperando ser recordada. Y ahora que la sientes, no puedes volver a cerrarte. Has cruzado el punto sin retorno. Ya no ves el mundo, lo transparentas. Entonces comprendes el verdadero significado de la palabra inmortal. No es vivir para siempre, es existir más allá del tiempo. No es tener cuerpo eterno, sino conciencia eterna. La muerte no puede tocar lo que no nació, y tú no naciste. Solo adoptaste una forma temporal para experimentar la eternidad. Esa forma, algún día, se disolverá, pero tú, el que observa detrás de los ojos, seguirá siendo la misma luz que estaba antes del primer amanecer, la misma que Thoth nombró la chispa inmutable del Uno. Y cuando lo recuerdas, el miedo deja de tener sentido, porque todo lo que puede perderse no eres tú. Lo que eres no se pierde, solo cambia de tono en la canción del universo. La noche llega, pero ya no es oscuridad. Es el manto donde la luz se repliega para descansar. La luna no alumbra. Recuerda, las estrellas no están lejos. Laten dentro del pecho. Cada una es un punto de conciencia que te observa. Y tú, pequeño y vasto a la vez, sonríes al comprenderlo. No necesitas más pruebas. No hay final. Solo el eterno retorno del alma a sí misma, girando en espiral dentro del corazón silencioso del todo. Así, en el giro invisible de esa espiral, llegas al punto donde todas las preguntas se desvanecen. No porque tengas las respuestas,
sino porque comprendes que nunca las necesitaste. La mente buscaba entender, pero el alma solo quería recordar. Y cuando recuerdas, todo encaja. No hay misterio, porque el misterio mismo eres tú mirándote desde otro ángulo. Comprendes que toda la travesía, las dudas, los símbolos, los silencios, los destellos no fue un viaje hacia afuera, sino un retorno. Cada enseñanza, cada pérdida, cada revelación. Fue el eco de un único llamado, el de regresar al centro, al punto donde no hay tú ni yo, solo el pulso sagrado de la existencia respirando su propio nombre. Miras alrededor y ves que nada cambió. Y sin embargo, todo es distinto. La habitación sigue siendo la misma. Las sombras caen igual, pero el aire tiene una textura nueva. Cada cosa brilla desde dentro, incluso el polvo, incluso el silencio. Sí, es como si el mundo, cansado de fingir ser sólido, se entregara a su verdadera naturaleza, vibración pura. Y tú, al verlo, comprendes que la materia nunca fue un obstáculo, fue un lenguaje, una forma que el infinito usó para decirte lo indecible. Lo físico no fue el enemigo del espíritu, sino su espejo. Todo el tiempo, lo divino te hablaba a través de lo cotidiano. El error no fue mirar afuera, sino olvidar que afuera y adentro son la misma corriente reflejándose a sí misma. El corazón late despacio, pero cada latido es un mantra. No repite palabras, repite memoria, la memoria del todo que despertó en ti. Sientes que podrías llorar, pero no de tristeza, de reconocimiento, porque por fin entiendes lo que significaba como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era una fórmula hermética, era una invitación a mirar sin separación, a vivir en coherencia con el campo que te sostiene, a saber que cada respiración tuya alimenta galaxias y cada pensamiento modifica la arquitectura invisible del universo. Eres un punto de intersección donde Dios se experimenta a sí mismo. Una célula consciente dentro de un cuerpo cósmico que nunca deja de danzar. Al comprenderlo, algo en ti se arrodilla, no ante una deidad externa, sino ante la magnitud de lo que eres. Te inclinas ante tu propia luz, ante la vastedad que has contenido sin saberlo. Te das cuenta de que siempre fuiste sacerdote y altar, verbo y oído, pregunta y respuesta, y que el verdadero rito no se celebra en templos de piedra, sino en el instante en que respiras con presencia, porque la respiración es la plegaria más pura, el gesto del universo hablando en ti. Inhalas el todo, exhalas el todo. No hay más distancia. Permaneces un momento en esa quietud. El tiempo se suspende. La mente no opina. Solo hay vibración. Una pulsación suave que atraviesa cada célula. Como si el cosmos entero respirara contigo. Y entonces lo sabes con certeza absoluta. Sin palabras, sin lógica. No hay final. No lo hubo nunca. El final era una ilusión para darle forma al miedo. Todo continúa, incluso en el silencio. Todo florece, incluso en la sombra. La vida no termina, cambia de lenguaje. La conciencia no muere, muda de cuerpo. Y tú, que has recordado, ya no temes al cambio. Lo abrazas como el latido de la creación. Fuera, el mundo sigue, la gente camina, el ruido retorna, las ciudades respiran su prisa, pero dentro de ti, algo se ha vuelto inquebrantable, una calma profunda, no de evasión sino de presencia.
la misma calma que tenían los antiguos cuando miraban las estrellas sabiendo que eran sus propios ojos reflejados en el cielo. Esa calma que Thoth sembró en los iniciados cuando les enseñaba que el saber sin silencio es ruido, y el silencio sin amor es vacío. Tú has encontrado el punto intermedio, el silencio que ama, el amor que comprende, y desde ahí todo se ilumina. Las palabras de los antiguos textos resuenan ahora con un sentido nuevo. El hombre es el Dios dormido, y el Dios es el hombre despierto. No hay jerarquías, solo grados de recuerdo. El despertar no es un evento, es una continuidad. No hay un antes ni un después. Hay una hora que se expande eternamente. Cada respiración consciente abre un poco más la puerta. Cada acto hecho con intención se vuelve sagrado. Cada mirada libre de juicio es un milagro, porque en el fondo, todo lo que el universo quiere es ser visto, no comprendido, no dominado, visto, reconocido, amado. En ese reconocimiento, entiendes la última enseñanza de Thoth, la que no está escrita en ninguna tabla ni pronunciada en ningún templo. Que el propósito de la conciencia no es escapar de la materia, sino consagrarla con su presencia. Hacer del mundo una extensión del alma, convertir cada gesto en oración, cada palabra en vibración curativa, cada silencio en comunión. Ese es el secreto que estuvo siempre frente a ti. La divinidad no está en otro plano, sino en el acto de mirar este con ojos despiertos. Lo que llamabas trascender era simplemente ver con claridad. La luz comienza a entrar por la ventana. El amanecer no trae un nuevo día, trae la memoria del primero, el que nunca terminó. Respiras. No necesitas pensar, ni saber, ni definir. Todo está completo, todo está en su lugar. Y mientras el mundo se mueve una vez más en su danza infinita, tú sonríes en silencio, sabiendo que lo has recordado, que el misterio no se resuelve, se habita, que la vida no se entiende, se reverencia, y que, en el fondo de todo, solo hay una frase, una vibración, un latido eterno que susurra desde el origen de los tiempos. Yo soy la luz que se recuerda a sí misma.